Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público. El día de hoy les voy a hablar más sobre la herramienta de Chinook, que es el nuevo sistema de algoritmos que Canadá está utilizando para el procesamiento de permiso de estudio, visitante y trabajo. Como mencioné en otro capítulo por ahí, Canadá reveló recientemente a través de la Corte Federal, en el caso de Ocran, en septiembre de 2021, que ha estado utilizando una herramienta para procesar solicitudes de manera más eficiente. Sin embargo, esta herramienta electrónica lo que hace es que genera notas automatizadas para poder generar cartas de aprobación o rechazo. Es por eso que cuando ustedes hacen solicitudes de GCMS, de las notas de GCMS, cuando hay un rechazo, no se logra ver cuando las razones reales del rechazo de una solicitud, y yo he recomendado que por favor no hagan esa solicitud de notas, que en realidad no significan mucho. Son raros los casos donde esas notas son realmente usuales, y ahora se confirma a través de la Corte y a través de una declaración fundamentada y juramentada de uno de los desarrolladores de Chinook. Esta herramienta es básicamente basada en Excel, es similar a Excel y se utiliza para procesamiento de hasta 1000 solicitudes a la vez por parte de un oficial, si así lo quisiera, y prácticamente se genera a través de algoritmos, pero también se pueden seleccionar razones genéricas para generar las cartas. Es por eso que las cartas se ven muy similares cuando se recibe o un rechazo o una aprobación. Hemos llegado al momento donde hacer solicitudes de permiso de estudio, trabajo o visitante deben de ir bien fundamentadas en derecho, a fin de que tanto el sistema de procesamiento y el sistema de práctica se familiaricen, y en caso de tener un rechazo injusto, cada vez son más los estudiantes que llegan a Corte Federal. Normalmente los visitantes no hacen una revisión judicial a nivel federal, los trabajadores dependiendo, pero los estudiantes tienen un poco más de motivación, porque incluso al momento de estar invirtiendo tanto dinero para venir y alcanzar sus sueños, reciben pues tienen un poco más de acceso también a ese tipo de instancias, ya que son costosas y son tediosas. Entonces, mi consejo basado en esto, y es algo que he venido siguiendo desde septiembre de 2021, me complazco en decir que mi tasa de aprobación en solicitudes de permiso de estudio es muy alta. No es que nunca me hayan negado alguno, pero sí es muy muy alta, y tiene que ver también con todo este tipo de acceso a esa información. Como miembro fundador de la Asociación Canadiense de Abogados de Inmigración, en la que he sido parte, también he tenido la oportunidad de informarme de primera mano de este tipo de cuestiones, y como tal se ha confirmado que así es como Migración utiliza el procesamiento, como lo lleva a cabo, y ahora nos tenemos que adaptar. No es bueno, no es malo, es diferente. Ellos, al recibir 2 millones de solicitudes en el año 2020, se determinó también que se rechazaron el 53%. El 53% es muchísimo, es más de la mitad. Quiere decir que la mitad de los solicitantes y de todas aquellas personas que quieren venir a estudiar a nivel mundial han sido rechazadas. Esto es un embudo, lo he ilustrado a mis clientes como tal, lo he mencionado en otros videos, lo he comentado en otros podcasts, que es un embudo. Entonces, como tal, al momento de hacer ese filtro, ustedes tienen que tener una solicitud muy sólida bajo 3 principios, que son los principios legales, procesales y de práctica. Y esto cada vez va a requerir más apoyo profesional real como tal para llevarlo a cabo. No solamente llenar formas, no es el hecho de que es una solicitud fácil con unas hojas, ya no es suficiente el probar los fondos financieros, sino cumplir principios fundamentales de derecho para poder estar en armonía con estos nuevos sistemas. Considerando que el 53% de las solicitudes han sido negadas, también se ha dado el caso de que muchas de estas personas, estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes que han sido rechazados, han hecho solicitudes de notas para tratar de aprender y justamente tratar de entender por qué les han negado esa solicitud. Y, oh sorpresa, y se los he venido diciendo y se los reitero, las notas de GMS no tienen el valor que ustedes creen que tienen. Yo misma como abogada, practicante,
y que he estado en esta industria por 12 años, les digo que los casos donde yo pido las notas de GCMS son contados. ¿Por qué? Porque las notas no tienen mucha información. Aquí les muestro cómo se ven unas notas de GCMS. Son básicas, son escuetas, tienen muchos códigos. Los códigos yo los sé interpretar, pero la mayoría de las personas no. Esta es mi preparación, este es mi trabajo. Y en realidad los códigos tampoco dicen mucho. Cuando el oficial genera sus decisiones, vamos a esta sección, que es cómo se ven las decisiones, y ustedes ven que son solo unas líneas y que incluso las líneas están entrecortadas. Esto es porque con la nueva herramienta de Chinook, el oficial puede elegir entre las razones más similares a su razonamiento para poder generar una carta negativa. Es por eso que las cartas de rechazo casi todas se ven iguales o son muy genéricas. Cuando buscas algo más específico porque lo ves así en la carta, entonces consideras que yendo a las notas de GCMS vas a entender y el oficial te va a explicar por qué te rechazó, pero no es así. Cuando un oficial realmente te explica por qué te rechaza, es a través de la regla número 9 en Corte Federal. Y aquí les muestro la diferencia. En este caso, es una solicitud real. Estas son decisiones escritas que nosotros, a través de mi firma, les hicimos la petición a Migración para determinar la razón real y el razonamiento del oficial para entender por qué le habían negado el caso a esta persona. Y aquí se ve, incluso la misma carta introductoria, como ustedes lo pueden ver aquí, dice que encontremos adjuntas y que aquí podríamos ver las razones escritas del oficial que tomó la decisión. Tal cual, hasta formal, todo bonito, y nos lo pasaron para poder entender el razonamiento y las notas de trabajo que el oficial no tiene que pasar a GCMS cuando las hace en Chinook. Cuando vamos a las notas, como tal del oficial, aquí les muestro. Aquí están las imágenes en chiquito para que se pueda apreciar que es mucho texto y por confidencialidad está borroso. Sin embargo, aquí hago énfasis en el tipo de palabras y cómo el oficial va desarrollando y explicando lo que fue pasando en el caso y por qué llegó a su decisión. La decisión puede ser razonable o no razonable. Ese es el estándar de prueba que se maneja en Corte Federal. Y ahí hay una serie de casos y jurisprudencias que se aplican cuando uno llega a esas instancias, pero esta es la única manera de saber. Hay casos en los que no vale la pena ir a Corte Federal, que sería muy costoso y simplemente es mejor volver a mandar una solicitud, pero mandar una nueva solicitud ¿basada en qué? Ahí es donde tienen que aplicar el razonamiento y sugiero tengan asesoría jurídica correspondiente para poder determinar si tu caso es para revisión judicial y además hay términos. Por favor, no nos busquen 5 meses después queriendo hacer una revisión judicial. Si ustedes se encuentran dentro de Canadá, el tiempo es de 15 días. Si ustedes se encuentran fuera de Canadá, son 30. Y este tipo de solicitudes las puede hacer solamente un abogado. Pudieran hacerlo ustedes mismos, sin embargo no es recomendable. Es un esquema bastante complejo navegar la Corte Federal. Incluso en primera instancia les podrían desechar la solicitud. Este es un ambiente más entre abogados. Así se maneja, así es la instancia. Si ustedes siguieran esta tendencia, es caro, no es una cuestión, por eso también esperamos a que otros estudiantes que tienen un poder adquisitivo un poco mayor marquen los precedentes que nosotros vamos a ir siguiendo a través del tiempo, a través de los años, a través de la práctica, como lo hizo Okran, que es un estudiante de Ghana, que llevó su caso a Corte Federal y ahí es donde hemos aprendido toda esta información y que en los últimos meses ha marcado una tendencia muy importante y que además esta jurisprudencia tiene muchísimo valor. Cabe mencionar también que si ustedes vuelven a hacer una solicitud y no tienen acceso a estas notas detalladas escritas, entonces tampoco es el fin del mundo. Pueden basarse en los 3 principios que mencionaba, que son los principios jurídicos, procesales y de práctica, y ponerlos en conjunto para buscar que esta vez se logre resarcir la decisión injusta o fuera de razón que inicialmente tomó ese oficial. Por lo tanto, nuevamente los invito también a que reconsideren cuando realmente vale la pena pedir las notas de GCMS o no y que no se dejen engañar. Que si ustedes están trabajando también con alguien y que les dice, pero vamos a pedir las notas y vamos a apelar, un término muy marcado en nuestra comunidad, eso no existe, eso no es cierto.
No es así, las notas no te sirven para eso y apelar como tal no es una instancia que se pueda tener en un permiso de estudios rechazado o en un permiso de trabajo rechazado. Para eso es una revisión judicial y un consultor de migración no puede hacerlo y una agencia de estudios no puede hacerlo, solamente lo puede hacer un abogado. Entonces, que ustedes entiendan cómo funciona el procesamiento, sepan lo que están comprando y así puedan llevar a cabo su procesamiento exitoso. Al día de hoy, Chinook tiene dos versiones, mayo 2020 y junio 2021, y se está utilizando exclusivamente para permisos de trabajo, permisos de estudio y visas de visitante. Como tal, tiene varios módulos también y de esos módulos permite que el oficial seleccione lo que más se parece a sus decisiones, pero ustedes no van a poder ver las hojas de trabajo. Por lo tanto, la única manera de acceder a esas hojas de trabajo o a las razones como tal va a ser a través de una revisión judicial. A través de la Asociación de Abogados de Migración Canadienses, del cual tengo el honor de ser parte y miembro fundador, hemos tenido acceso incluso a algunos manuales de este sistema para entender más cómo es que migración está trabajando esos algoritmos, pero además también los principios legales que buscan ver en las solicitudes. Esos son los 3 principios que incluso he venido mencionando a través de este video que tienen que compilar para obtener el resultado deseado. Debido a esto, y no está mal, que migración o cualquier entidad gubernamental, pues incluso nosotros mismos buscamos beneficiarnos de la tecnología y hacer nuestros procesamientos y nuestro trabajo pues de una manera cada vez más automatizada. El tema y el reto para ellos está en que cada vez más estudiantes elegibles, de los cuales sus decisiones han sido rechazadas y sus solicitudes han sido rechazadas injustamente, han llegado a Corte Federal. Gracias a ellos es que el día de hoy les puedo compartir esta información, porque esos precedentes que llegan a la Corte se convierten en jurisprudencia y eso nos permite que nosotros podamos entender y seguir lo que es la nueva pauta de procesamiento legal. Como recordatorio, Canadá maneja un sistema jurídico de derecho consuetudinario que básicamente significa que trabaja en precedentes. El Código de Migración no es la ley máxima y lo mencioné en un video anterior. Estos precedentes jurisprudenciales básicamente lo que hacen es crear nuevas leyes y a través de esas leyes y gracias a estos casos que llegaron a la Corte es que nosotros podemos prepararnos para solicitudes exitosas. Uno de mis consejos fundamentales el día de hoy es preparar las solicitudes como si fueran a Corte Federal. Los oficiales lo conocen, los oficiales lo saben. Y a veces cuando uno va a Corte Federal, cuando me ha tocado a mí también hacer solicitudes en Corte que han hecho otros colegas u otras personas, consultores, etcétera, ha sido una pena notar que desde primera instancia fue carente de ciertos parámetros y que en Corte Federal simplemente no va a tener opciones. Por lo tanto, preparar una solicitud sólida con miras hacia ir a Corte Federal, pero obviamente esperando no ir para evitar esos costos, puede hacer que el oficial piense 2 veces antes de rechazar tu solicitud. En los siguientes días, semanas, meses o tan pronto como me sea posible y la información llegue a mis manos, estaré compartiendo y divulgando esta información de interés público para que más personas puedan venir a Canadá y nuestra comunidad latina siga creciendo. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público.